Amado Dios Todopoderoso, Señor, no tendría ningún sentido solamente compartir un video cada semana si tú no intervienes. Queremos que tú, Señor, bendigas este tiempo, que tú seas usando este instrumento, Señor, aunque inútil, Padre, pero en tus manos puedo ser útil para otros, Señor. Permíteme ser de bendición a través de lo que voy a compartir, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este momento, abriendo nuestro corazón para poder ser receptibles a tu palabra y no solamente a escucharla, sino también a obedecerla, aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo confiando en que tu Espíritu Santo será guiando este tiempo, Padre Santo. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Tú eres el Padre de los padres, Señor, y en ti está nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como título de este mensaje, este testimonio que les voy a compartir, lo he titulado Un buen padre. Y lo he hecho pensando y meditando en lo que Dios es para mí, un buen padre. Un padre maravilloso que como Él no hay otro. Él es el Padre de los padres, magnánimo, amoroso y tierno y compasivo. A mí me tocó en la tierra un padre bueno, no era un hombre malo, era un hombre cariñoso, tierno, misericordioso, muy dadivoso. Ese era mi padre acá en la tierra. Y para mí no había otro hombre mejor que mi padre. No podía existir. Yo no había visto hasta mi corta edad, no había conocido otra persona mejor que mi padre. Era para mí el hombre más maravilloso del mundo. Era un hombre muy querendón. Nunca lo encontré renegando, amargado. Nunca lo recuerdo así a mi padre. Y esas son las imágenes que yo tengo de él. Y lo llegué a idealizar porque en realidad no, mi padre me dejó a los 23 años más o menos. Muy joven murió él. Él murió muy joven, mi papá. Y fue ahí donde empieza mi vía crucis, cuando él muere. Porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde quién me va a entender como mi padre? No hay otro hombre más bueno que mi padre. Y lloraba desconsoladamente, lloraba y comencé a renegar con Dios. A decirle, ¿por qué tú, que si dices en tu palabra que tú eres bueno, ¿por qué te has llevado a mi padre? Reclamándole, imagínense la ignorancia mía, ¿verdad? Y es así que yo comienzo a altercar con Dios, a renegar, a reclamarle a Dios por qué se había llevado a mi padre siendo que él era bueno. ¿Por qué no se llevaba a gente que hacía daño? Que era esa gente que mataba, que robaba, que hacía daño a sus hijos. ¿Por qué a mi padre? Si tú dices en tu palabra, porque bueno, yo leía la Biblia, pero no la entendía puesto que no tenía el Espíritu de Dios. No tenía nadie que me guiara a entender la Biblia. Había mucha soberbia en mí. No tenía esa actitud humilde de ir y buscar a alguien idóneo para que me enseñara la Biblia. Y así en esa actitud, Dios en su infinita misericordia me soportó mi majadería. Y fue así que yo comencé a decirle, ¿por qué no me contestas si tú eres Dios Todopoderoso? Acá dice en tu palabra que tú eres bueno y que tú lo ves todo, tú me estás viendo, tú estás viendo mi dolor. ¿Por qué te has llevado a mi padre? ¿Por qué no me lo dices? A ver, háblame ahora, háblame, contéstame. ¿Por qué no me lo...? Y así hablaba en mi cuarto yo sola. Prácticamente yo estuve muy mal, mentalmente, psicológicamente, estuve muy mal. Yo puedo decir lo que sí ahora porque recién me doy cuenta, ¿no? Y después conversé, después de que pasaron unos años, cuando ya me convertí, preguntaba, sí, y sí, pues esa época, sí, me dice, en esa época tú te pusiste muy mal, parecías una loquita cuando andabas por la calle, andabas con la mirada vacía, ida. Dice que me pasaban la voz y yo no veía a nadie. Sí, bueno, puede ser cierto, no lo sé, la gente no va a ser loca para hablar, pero me afectó mucho la muerte de mi padre porque para mí
Yo lo había idealizado tanto a mi padre, para mí no había otro hombre mejor que él. Lo lloré mucho, mucho tiempo, casi un año, y aún así no me recuperé. Y fue en ese interín que yo comencé a rendir mi vida a Cristo, después de haber leído mucha literatura. Leí a Buda, a Brahma Sutra, Hare Krishna, la reencarnación, leí libros de los mormones, estuve tratando también un año con los testigos de Jehová, buscando de llenar ese vacío que había dejado mi padre. Dios tuvo mucha paciencia con mi persona, mucha paciencia, porque siendo Dios podía haberme fulminado por tanta rebeldía, por tanta terquedad, por tanta necedad. Sin embargo, en su misericordia infinita, Él soportó todo ese tiempo, porque fueron algunos años, que no fue ahí mismo que yo recibí a Cristo. Se tomó mucho tiempo conmigo el Señor, y eso es muchas veces lo que me lleva a pensar en aquellas personas que están heridas, y uno no tiene paciencia. Uno dice, no, si no quieres, eso es un necio, no le hables ya, no tires las perlas a los chanchos, pero sin embargo Dios no es así. Nuestro Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. A enamorarme de Dios. Me enamoré de Dios día a día. Lo que más anhelaba era agarrar la Biblia y conocer más de Él. Y comencé a entender que Él era mi verdadero Padre, y siempre estaba llorando, quebrantada, pero con un quebrantamiento de gozo, de saber, de percibir el amor de Dios tan grande, cómo me había tolerado tanta majadería, tanta cosa, creyendo que mi Padre era el más bueno, y no sabía que no. Comencé a ver ya ahí los defectos de mi Padre, que Él no había conocido al Señor, y que por eso yo lo veía como, lo magnificaba, ¿no? Al Padre terrenal, mejor dicho. Y comenzaba siempre a quebrantarme, porque decía, Señor, ¿cómo tú me puedes amar tanto, que me has tolerado tanto tiempo? El Señor me decía a través de su palabra, oye, hijo mío, mis palabras, no deseches mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Eso me decía el Señor, y para mí era un quebrantamiento que redundaba en gozo, en paz, abundante paz. Comencé a predicar la palabra. Yo quería que todos conocieran el amor de Dios. En una oportunidad me invita una amiga que era vecina también. Me dice, tú necesitas conocer a Cristo. Pero yo conozco a Cristo, soy bautizada. Yo soy bautizada. Yo vengo de una iglesia que es conocida universalmente. Y yo no sé por qué tú me hablas así. O sea, me enojaba, ¿no? Porque yo sabía que ella hablaba con cierta autoridad, con tanta convicción, que eso un poco me dejaba, no podía dormir muchas veces cuando hablaba con ella. Ella tenía lo que otras no tenían, ella tenía autoridad, convicción, y ella era segura. Pero yo no te he dicho que dejes tu religión, me decía. Yo lo único que te digo es que te acerques a que te entregues tu vida a Cristo. La religión no salva, me hablaba. ¿Qué te impide? Me dijo una vez, porque tampoco fue, a ella también le costó. Yo me imagino que hasta habrá ayunado por mí, nunca lo conversamos, pero me dijo, estuve tratando también cierto tiempo con ella, unos meses, y me dijo, ¿y qué te impide recibir a Cristo si tú tienes ese mismo Dios que tú tienes? Confírmalo, ¿no? O sea, entrégale ahora y que yo escuche, que tú le entregas tu vida, tu corazón al Señor. Bueno, le dije, si es así, yo no tengo ningún problema de reafirmar mi fe. Y ella me dice, yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir. Bueno, siempre que esa oración sea conforme a la voluntad de Dios. Sí, me dijo. Y entonces ella oró muy sencillo y hizo la oración del pecador. Y yo recibí al Señor. Y sí, me sentí tranquila, me sentí un poco más tranquila, ya más amable con ella. Como que algo había pasado, pero no podía decir qué cosa era, ¿no? Algo había suscitado, ¿no? Y fue así que yo recibí al Señor, y el Señor me habló, me dijo, aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El Salmo 27, ¿verdad?
Ese fue mi versículo clave, vamos a decir, que me ayudó a caminar, a entender y a comprender el amor de Dios, cuánto me había tolerado, cuánta paciencia había tenido conmigo. Y fue así que Dios en su misericordia fue hablando a mi corazón. Se produjo un cambio muy marcado, hubo un cambio casi inmediato cuando yo recibí a Cristo, porque cosas que a mí me gustaban, que yo decía, pues eso no tiene nada de malo porque todo el mundo lo hace, y las dejé. Pero las dejé no porque alguien me dijo que las dejara, sino porque yo sabía que eso ya no era bueno. Yo sabía, y es más, no tanto que no era bueno, sino que no me gustaban ya. No me gustaba, por ejemplo, tomar licor. Y yo en las reuniones de familia tomábamos licor, ¿no? Como algo natural. Ver un partido de fútbol en familia, con los hermanos, a la casa de la mamá, tomar vino. Entonces no era nada malo. Pero ya cuando yo recibo a Cristo, eso fue... comencé a sentir que no me gustaba. O sea, ahí fue cuando yo me quebranté un día, cuando era cumpleaños de una hermana mía, una hermana de sangre, y me dice, ay, pero tú cómo te has puesto, desde que has recibido a Cristo, ya no quieres tomar ni bailar. Pero no era porque yo me lo habían prohibido, sino porque nadie me dijo nada. Mi amiga me dijo, nadie te va a prohibir nada. La obra es de Dios, no es del hombre. Y eso para mí marcó mucho, porque me di cuenta que había producido un cambio. Si unos días antes yo era una persona y ahora soy otra. O sea, fue un cambio radical, pero de un día para otro. Eso también fue algo que me hizo evidenciar el poder de Dios. Efectivamente, yo había nacido de nuevo. Y comencé a mirar las cosas ya de otro punto de vista, ¿no? Ya comencé a tener temor de Dios. Dije, Señor, ¿tú cuánto me has tolerado? Yo he sido una malcriada, una majadera. Como yo altercar contigo, porque mi padre no era creyente, era bueno, pero no era creyente, no te conocía a ti. Sin embargo, yo me obsesioné pensando que tú eres Dios y tú me puedes quitar la vida ahora mismo. Sin embargo, tú me has permitido andar, Señor, tanto en mi error, me has soportado, te he ofendido tantas veces, y eso me llevaba a quebrantarme. Señor, perdóname, Señor, porque te he ofendido, queriendo que tú me des explicaciones. Yo no soy nadie, Señor, para que tú me des explicaciones. Yo soy peor que un gusano. Porque ya comenzaba a leer la Biblia, pero ya no como antes, ¿no? Sino que ya comenzaba a entenderla porque la leía bajo la guía del Espíritu Santo. Muy distinto que uno en su óptica humana pueda leer la Biblia, es totalmente diferente. Y eso lo digo con mucha autoridad porque yo lo pasé. Comencé a enamorarme de Dios. Me enamoré de Dios día a día. Lo que más anhelaba era agarrar la Biblia y conocer más de Él. Y comencé a entender que Él era mi verdadero Padre. Y siempre estaba llorando, quebrantada, pero con un quebrantamiento de gozo, de saber, de percibir el amor de Dios tan grande. Cómo me había tolerado tanta majadería, tanta cosa, creyendo que mi padre era el más bueno, y no sabía que no. Comencé a ver ya ahí los defectos de mi padre, que él no había conocido al Señor, y que por eso yo lo veía como, lo magnificaba, ¿no? Al Padre terrenal, mejor dicho. Y comenzaba siempre a quebrantarme porque decía, Señor, ¿cómo tú me puedes amar tanto, que me has tolerado tanto tiempo? El Señor me decía a través de su palabra, oye, hijo mío, mis palabras, no deseches mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Eso me decía el Señor, y para mí era un quebrantamiento que redundaba en gozo, en paz, abundante paz. Comencé a predicar la palabra. Yo quería que todos conocieran el amor de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro primer amor, para que no mengue. Es porque eso es lo que Dios quiere, nuestro primer amor, que es con ese mismo entusiasmo, con ese mismo descubrir su amor, su maravilloso amor, sublime amor, podamos compartir la palabra.
que nunca se apague ese fuego de ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de compartir las verdades, el Evangelio, las buenas nuevas. No debe faltar esa alegría, esa energía, ese poder, ese dunamis del Espíritu Santo. Y bien, así fue como realmente fui creciendo en el Señor y comprendí que todos tenemos un tiempo, un día, una hora, y que las consecuencias se pagan, porque mi papá no era tan bueno como yo lo veía. Yo veía solamente la parte del papá bonachón, de que nunca me gritaba, nunca me dijo, sí, hay cosas muy rescatables efectivamente, que no las voy a poder olvidar nunca. Dios permitió eso, pero también mi papá pues tomaba mucho. El único defecto que yo diría que tenía era que tomaba. Y por consecuencia a ese prácticamente alcoholismo fue que murió mi papá muy joven. Recién había cumplido 53 años y mi papá fallece. Y ahí fue donde viene mi derrumbe, como se puede decir, ¿no? Y yo comienzo ahí a altercar. Pero en su misericordia descubro un Padre maravilloso, mi Padre celestial. Dice, aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Yo soy tu Padre. Yo soy el que te he visto en el embrión de tu madre. Dice el Salmo 139, ¿verdad? La omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios, omnisciencia del Señor, dice, ¿no? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando yo leía esto y mojaba la Biblia, tenía que ponerla a secar, porque se hinchaban las hojas porque lloraba y no podía seguir leyendo. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú ya la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, y allí tú estarías. Si tomare las alas del alba y hablare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asistiría tu diestra. Aún allí me guiaría tu mano. Qué hermoso, ¿verdad? Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrieron, aunque la noche resplandeciese alrededor de mí, aún en las tinieblas no encubren, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí viene la parte donde verdaderamente yo lo hice este salmo como un Padre Nuestro para mí. En el 16. El 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y yo cuando leía estos versículos, podía entender que nada de lo que me había pasado era ajeno a Dios, que Él había estado en todo el tiempo conmigo, que Él tenía un propósito en mi vida, y es así que yo comienzo a apasionarme más por el Señor, conocerlo más, tratar de agradarlo más. Suscitó una sanidad en mi alma. Verdaderamente el amor de Dios es sumamente grande. Dice en el 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. El 20 dice, ¿por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Y yo lo dije también en algún momento, ¿no? Dije, como si tú eres bueno, como Dios es justo. La justicia de Dios nadie la puede interpelar, nadie la puede discutir. Dios es justo. En su justicia no cabe el pecado. Tus enemigos, dicen acá en el Salmo,
19, el versículo 19 del 139, Salmo 139, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Yo podía comenzar a entender que verdaderamente Dios es santo, 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 3 veces santo, y esa naturaleza nosotros tenemos que hacerla nuestra también. O sea, la naturaleza de Dios es santa y tiene que haber vida santa en nosotros. No podemos congraciarnos con el pecado. Cuando me di cuenta que mi papá había muerto a consecuencia de sus malos hábitos, de su adicción al licor, yo comencé a decirle gracias, Señor, porque me has hecho entender aquello que yo no entendía. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Todo lo que nosotros hacemos va a pagar, vamos a tener que pagar, nos va a pasar una factura. Y no, nadie puede burlarse dice, la palabra del Señor dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero nosotros no debemos dejarnos llevar. O sea, es decir, no podemos caer en un vicio. Todo lo que es demasiado, ¿cómo podemos decir? Lo hacemos una adicción. De repente el café, yo por ejemplo tomaba también mucho café, tomaba al día café puro, así puro, como cerca de 10 tazas, yo llegué a tomar 10 tazas de café al día, y eso el Señor me dijo, no es bueno, todos los excesos son malos. El Señor me comenzó a enseñar muchas cosas, y yo no dejé las cosas malas porque alguien me dijo que son malas, sino que Dios en su infinito amor nunca me dijo, tú eres una mal, nunca me dijo el Señor, tú eres mala, haces esto, haces el otro, no. Él me dijo, mira, esto es por consecuencia de esto. Tu papá, yo no me lo llevé porque yo quise, sino porque él verdaderamente no se cuidó. Y yo hubiera querido que él me conozca, pero él no se cuidó. Él se refugió en el alcohol porque mi papá tenía muchos problemas también. Bueno, son temas que no me corresponde tocar, pero sí, él no era perfecto. Y bueno, yo comencé a caminar con el Señor y descubrí un Padre maravilloso en el Señor. Un Padre que sabe escuchar, que le gusta que nos acerquemos a Él y a contarle nuestras cosas, nuestras necesidades. Y que Él no nos juzga, no nos critica, sino que nos explica, se toma el tiempo a través de su palabra. Se da tiempo para hablar con nosotros, para darnos explicaciones. Imagínese Dios mismo, que es el hombre, dice, para que de Él te acuerdes, para que lo visites, dice también otro salmo. Eso lo encontramos en el Salmo 8, 4, 5, ¿verdad? Digo, dice así el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Se da cuenta, mi amigo que me escucha, mi amiga que me escuchas, que el Señor es nuestro Padre, que aún siendo nosotros tan insignificantes, Él nos creó a su imagen y semejanza y por lo tanto Él nos ama con un amor que no se puede comparar con el amor de los padres? A veces nosotros tratamos de encontrar un refugio en nuestros padres, que está bien, hay una etapa de nuestra vida donde nosotros dependemos de nuestros padres, pero ya después vamos a entender que ellos no son perfectos. Ellos no son perfectos, los padres no son perfectos. Y nosotros a quien tenemos que reclamar en un buen sentido es a Dios, decirle, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué debo? Yo diría, más que reclamar, preguntarle a Dios, ¿qué debo de aprender con esta situación? Mi padre era lo que yo más quería. Yo tenía que haberle dicho, Señor, ¿qué debo yo de aprender? ¿Por qué mi padre se fue? Y el Señor, aún en esa majadería, Dios se tomó la molestia, vamos a decir de alguna forma, vamos a humanizar más al Señor, si fuera en términos humanos, decir, no, Él tuvo paciencia, se tomó el tiempo de esperar que yo creciera para explicarme. Mira, yo no me lo llevé porque yo quise, no me lo llevé, yo sabía que tú lo amabas. Y cada vez que Él te cuidaba, yo lo hacía. Pero Él se fue porque Él no se cuidó. Él comenzó a hacer mucho uso de algo que le hacía daño. Él mismo se dañó, él mismo tuvo que pagar su consecuencia.
Y es así, tal vez tú estás escuchando y tienes este problema. Yo no sé quién está detrás de este video, quién está viendo este video, yo no sé quién está escuchando este video, pero sí sé que hay mucha gente que entra buscando una respuesta. Y en esta hora a ti te dice el Señor, deja ya de hacer eso que te hace daño, que a la corta, a la larga tú vas a tener que pagar esa factura. Y no es porque yo sea malo, que te estoy castigando, sino que tú estás maltratando tu cuerpo. No puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser alguna comida en exceso, comes en exceso, comes algo que te hace daño. Yo no sé cuál sea tu problema. O ves demasiadas cosas malas en la televisión, pornografía de repente. No sé cuál sea tu problema. Tú eres un padre de familia que estás escuchando en esta hora. Acércate al Señor. Dile a Él, ayúdame. Yo necesito que tú me ayudes, que me des dominio para poder continuar y no dejarle esta herencia de maldición a mis hijos. Porque verdaderamente nosotros, los padres, sobre todo el varón, deja una herencia a los hijos, no tanto por lo que puedan haber hablado, porque está comprobado científicamente que las personas que hablan algo que no hacen, terminan locos, terminan mal de la cabeza. Si tú hablas, tienes que demostrar con tus hechos lo que haces. Si tú quieres que tu hijo sea un joven sano, que estudie, que se dedique a hacer buenas cosas, pues entonces ahora tú párate como un varón valiente y esforzado. Toma las armas que Dios te ha dado para que tú le puedas dar un buen ejemplo a tus hijos. Que ellos vean un padre que ama a su madre. Que ellos puedan ver un padre que se cuida, que no se refugian en la comida o en el alcohol o en las drogas. Qué sé yo cuál sea tu problema, yo no lo sé, pero tú sí sabes y Dios lo sabe, Dios te ve. Confiésale, Señor, esto y yo tengo este problema, y llámalo por su nombre. Y a mí me gusta hacer esto, pero yo quiero dejar esto, ayúdame. Y ten por seguro que el Señor está esperando eso de ti, que tú lo hagas, que tú te rindas. No es fácil, como todas las cosas de Dios, pero sabes, cuando uno está en su fuerza no es fácil, pero cuando uno está en el Señor todo es fácil, todo es bueno, todo es llevadero, se puede, todo se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Amigo, amiga, sobre todo a ti, papá de familia, padre de familia. Tú quieres ser un buen padre, tú quieres dejar un buen legado a tus hijos. Pues entonces ahora es el tiempo donde tú te puedas parar en la brecha. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos el día que tengas que partir? Tú conoces ya la palabra, conoces al Señor. Esfuérzate y sé valiente, te dice el Señor en esta hora. Déjales un legado de honor. Déjales un buen ejemplo a tus hijos, a tus nietos, que tu vida pueda trascender. No seas uno más del montón, aquellos que dejan a su esposa de su juventud para irse tras otra mujer por la pasión del momento, por dejarse llevar por los ojos, por los deseos de la carne. Reconcíliate con el Señor, arrepiéntete de tus pecados. Y todavía si tienes vida, tienes la oportunidad de arrepentirte y decirle, Señor, quiero empezar contigo nuevamente. Perdona mis pecados, ayúdame a ser un buen padre. Yo quiero tener la oportunidad de demostrarte a ti y a mis hijos que puedo hacerlo, que con tu ayuda yo lo voy a lograr, Señor. Yo sé que Dios está ansioso de escucharlo de tus labios, porque Dios no ha enviado a su Hijo único a derramar su sangre para que tú la ignores. Él ya pagó el precio en la cruz, derramando su preciosa sangre. Ahora te está llamando a través de este testimonio, para que tú recapacites, para que tú no busques excusas porque me hicieron esto, porque me hicieron el otro, por eso soy así. No, tú tienes que entender que tú has sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y que ya tú le conoces, que tienes las herramientas, las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en Cristo. Toma las armas y levántate
como cabeza de familia, para que saques adelante a tu familia y puedas decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Sea un padre amoroso que ame a su esposa, que la proteja, proteja a tus hijos. No te estoy diciendo que seas un hombre que puedas darle riquezas abundantes, lujos, sino que seas un buen ejemplo a imitar. Porque mejor es comer un pan duro en una casa de amor que abundancia de riquezas con mujer rencillosa, dice la palabra. Pero tú, esfuérzate por ser un buen testimonio y un buen ejemplo a tus hijos. Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. Que Dios te bendiga y que este domingo puedas sentirte orgulloso como padre, en el buen sentido, con un corazón sencillo, decirle gracias Señor, porque contigo todo lo puedo, porque hasta aquí tú me has ayudado, porque tú me estás dando la fuerza para salir adelante. Tú eres mi refugio, tú eres mi bandera de victoria. En ti soy más que vencedor. Yo te envío mis mejores deseos, que Dios te bendiga a ti y a tus hijos y que pases un lindo día domingo con tus hijos, con tu esposa. Bendiciones.